Muy buenas noches para todos, saludos muy especiales y bendiciones, que Dios los bendiga. Nos alegra mucho compartir este tiempo con todos ustedes, dar gracias a Dios, tener una oportunidad para estar juntos, para alabar a Dios, para edificar nuestro corazón. Y sería muy bueno que oráramos, que diéramos gracias al Señor, que comenzáramos hablando con Dios. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios ahí donde estás. Dale gracias. Señor, en esta noche, en el nombre del Señor Jesús, queremos darte gracias. A ti toda la gloria y la honra, y a ti toda la alabanza, Señor. Porque tú eres, Señor mío, quien nos defiende. Porque tú eres, Señor, el vencedor en las batallas. Porque tú eres quien nos levanta, quien nos fortalece. Queremos darte gracias en el nombre de Jesús. Yo bendigo de manera muy especial, Señor, este momento, este tiempo que tú nos regalas, la oportunidad de estar juntos, de alabarte, de bendecirte, de estar conectados contigo, y la oportunidad de edificarnos en tu palabra, en el nombre del Señor Jesús. Bendigo la vida de cada uno de mis preciosos hermanos, Señor, las personas que se han conectado hoy, cada hombre, cada mujer, cada persona que se conecta hoy al servicio. Señor, gracias por tu fidelidad en Cristo Jesús. Bendice grandemente su vida, su corazón, su salud. Bendice, Señor, sus hogares, sus casas, su ser interior con paz, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú eres el Rey vencedor, Señor, en batalla. Eres invencible, eres campeón, Señor, ganador. Gracias, Señor, y es lo que queremos cantar en esta noche juntos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque soy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Eres, Señor, vencedor, el invencible. Y eres, Señor, vencedor, el invencible. Eres campeón, ganador en batalla. Eres mi Rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Una vez más, eres, Señor. Eres, Señor, vencedor, el invencible. Eres campeón, ganador en batalla. Eres mi Rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé Que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Y eres, Señor, vencedor, el invencible. Eres campeón, ganador en batalla. Eres mi Rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Eres, Señor. Eres, Señor, vencedor, el invencible. Eres campeón, ganador en batalla. Eres mi Rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo
te canto y te adoro porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Por eso yo te canto y te alabo porque sé que me proteges porque estoy De tu lado, dile. de tu lado. Por eso Por eso te canto y te adoro. te canto y Porque te nunca adoro jamás porque sé que nunca me dejarás jamás me dejarás desamparado. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos en este momento, Señor, porque sabemos que nunca nos vas a dejar desamparados. Porque sabemos que nos proteges, porque estamos de tu lado, Señor. Gracias, Señor. Queremos hoy alabarte y bendecirte, Señor, porque tú estás con nosotros. Nos das tu cobertura, nos das tu protección, nos das tu cuidado. Jamás nos vas a desamparar. Por eso te alabamos, por eso te bendecimos, porque estamos del lado del campeón, del lado del ganador de las batallas. Señor, gracias. Ninguno de nosotros está solo, sino que ahora podemos decir, Señor, que tú estás con nosotros y queremos darte gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Te alabamos y te bendecimos. Y lo hacemos porque tú eres el alto y el sublime. Vamos a decirles a través de esta canción al Señor, a el alto y al sublime que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel. El alto y sublime que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel. Al que habita en las alturas y en la santidad. Al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder, y alabanza y poder. dile al que reina por los siglos, al que reina por los siglos, y su nombre santo, y su nombre santo es. Y a el alto y sublime que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel. Y al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. sea la gloria, sea la gloria, honor y alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es.
la gloria. A ti sea la gloria, Señor, y el honor. Honor. Alabanza y poder, Señor, solo para ti. Y alabanza y Porque tú solamente reinas, Señor. Y al que reina por los siglos. Tu nombre santo es. Y su nombre santo es. Sea la gloria, honor, Alabanza y poder, y al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Y su nombre santo es. Y su nombre santo es. A ti sea la gloria, Señor, y a ti sea el honor, y a ti sea la alabanza, Señor, en esta noche. Te damos toda la gloria, toda la honra, porque tu nombre es santo. El único nombre que es santo, santo, santo es el tuyo, Señor. Y por eso te damos toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza en esta noche, desde el fondo de nuestro corazón. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Gracias te damos, gracias te damos. Bueno, el tiempo de alabanza es fundamental. En la alabanza reconocemos quién es Dios. Y hoy estamos diciendo, Él es el campeón, el ganador de nuestras batallas. Y Él es el único invencible. A Él sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches para todos. Un saludo muy, pero muy especial. Que Dios los bendiga por estar esta noche conectados con nosotros. Bueno, quiero darle un saludo muy especial a las personas que se conectan hoy por primera vez con nosotros, darle la bienvenida, informarles que en la descripción de YouTube está un link donde puedes ingresar a dejarnos tus datos si quieres para ponernos en contacto contigo. Recordarles a todos los que están en el oriente antioqueño que la iglesia se encuentra ubicada por el sector de Llano Grande, porque cuando todo esto pase, vamos a congregarnos presencialmente nuevamente allí en nuestra sede del oriente antioqueño. Igualmente, informarles que vamos a empezar ahora en mayo con un nuevo ciclo de cursos que va a ser fundamental, evidentemente en un formato virtual, para que todos desde casa se puedan conectar y estemos interactuando con esos cursos de principios básicos de la palabra de Dios, como es el curso de ADN, los cursos de llaves del poder, de madurez espiritual. Bueno, les estaremos informando en el próximo servicio de domingo y a través de todos los medios que tenemos para que se vinculen a estos cursos y podamos entonces crecer, fortalecer nuestro crecimiento espiritual. Vamos a hacer una oración. Te invito a que hagamos una oración y que pongamos en manos del Señor este tema que estamos tocando hoy, la segunda parte del tema acerca del estudio, acerca de la armadura de Dios. Vamos a orar, demos gracias al Señor. Padre, gracias te damos en esta noche en el nombre del Señor Jesús. Queremos hoy alabarte y bendecirte, darte gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad y tu verdad es liberadora. Y esta palabra, Señor, trae luces y tu verdad, Señor, aclara el panorama de tal manera que podemos confiar plenamente en ella, Señor, y en ti, en Cristo Jesús. Yo bendigo la vida de cada una de estas hermosas personas, Señor, que están conectadas viendo este mensaje. Gracias por tu fidelidad, gracias porque tú nos estás enseñando y somos liberados. Estamos siendo y somos ya liberados por la obra de tu Espíritu Santo, la obra del Señor Jesucristo en la cruz, de todas las artimañas del enemigo con las que ha querido atacarnos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, vamos a ir a Efesios capítulo 6, por favor, versículo 11, porque estamos haciendo un análisis de ese pasaje de Efesios 6, cerrando la carta a los Efesios. El apóstol Pablo nos da esta información que él recibe, obviamente, por revelación de Dios. Y en Efesios 6, 11 nos dice: pónganse toda la armadura de Dios
para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Leámoslo nuevamente. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Quiero, antes de plantear el tema que tenemos para hoy, recapitular algunos puntos claves de la enseñanza del miércoles pasado para ponernos todos en sintonía con el tema que estamos estudiando. Vimos que nos movemos en dos realidades existentes: una realidad física o natural que percibimos con los sentidos y una realidad espiritual. Que existe entonces en esas realidades un mundo natural y un mundo sobrenatural. Vimos además que en la realidad espiritual, en el mundo sobrenatural, existen dos reinos: un reino de luz y otro reino de tinieblas. Uno comandado por el Señor Jesucristo, el reino de luz, y otro, el de tinieblas, comandado por Satanás. Vimos también que la Biblia evidencia claramente lo que se conoce como guerra espiritual, la confrontación entre el reino de tinieblas y los creyentes. Vimos además que para esa confrontación debemos fortalecernos con el gran poder de Dios, ponernos toda la armadura de Dios para hacerle frente a las artimañas del diablo, que es la forma como normalmente nos ataca. Y por último, vimos que nuestra lucha no es contra las personas, sino contra la organización dispuesta por las tinieblas para esta batalla espiritual. He podido comprobar durante todos estos años de ministerio al que el Señor me ha llamado, que hay muchas personas que dan un alto énfasis a todo este asunto de la guerra espiritual, y sobre todo que pareciera que su vida o en su vida todo el tiempo estuviera en una confrontación con el diablo. Hay personas que todo el tiempo es pastor, Satanás para acá, Satanás para allá, el diablo me atacó, el diablo una cosa y el diablo otra. Y cuando me encuentro con ese tipo de personas les digo, bueno, ¿y dónde está Dios en tu vida? ¿Dónde está Dios en tu vida? Porque en ninguna parte de la Biblia dice que Satanás es más poderoso que Dios. Y cuando nosotros tenemos la perspectiva correcta de todo este asunto y nuestra relación con Dios es una relación firme, además bíblica, porque la revelación bíblica es clara para tener una relación firme con Dios, eso es fundamental. Pues nosotros entendemos que si bien es cierto hay una guerra espiritual y que el enemigo nos puede atacar, de hecho lo hace, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, lo dijimos y con eso cerramos hace 8 días. Entonces, damos más valor o debemos dar más valor a la verdad, a la luz, al Señor Jesucristo, a la palabra, que a Satanás. Sin embargo, este es un tema que tenemos que estudiar, que tenemos que analizar, y por eso el apóstol Pablo nos dice ahí en Efesios 6:11, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Dice las artimañas del diablo. Y las artimañas, sus definiciones, otra definición que comparto con ustedes hoy es esto: trampa para cazar animales. Una artimaña es una trampa para cazar animales. Astucia para conseguir algo. Esas son las artimañas. Las artimañas son trampas. Las artimañas son engaños. Es astucia. Y alguien puede estar pensando, pastor, ¿y por qué no estamos hablando de esas batallas grandes, épicas, espirituales de los demonios? También existen esas cosas. Por supuesto que existen. Las manifestaciones espirituales son reales. Y también dije hace 8 días que Satanás ataca oprimiendo, obsesionando y tomando posesión de las personas. Pero es que esa manera de atacar del enemigo, esas manifestaciones espirituales fantasmagóricas, no son lo más común en los ataques del diablo. Lo más común en los ataques del diablo son las artimañas. Son tan comunes que Pablo, el apóstol, recibe la revelación de Dios para que nos coloquemos la armadura y podamos hacer frente a esas artimañas. Y son tan comunes las artimañas del diablo que muchas veces no las percibimos. Hacen parte de un entorno en el que nos movemos,
espiritual evidentemente, pero se materializan, no las percibimos y contra esas cosas es las que tenemos nosotros que batallar regularmente y por eso debemos tener puesta toda la armadura de Dios. ¿Cuáles son entonces algunas de esas artimañas del diablo que están reveladas en la Escritura? Número 1, disfrazarse como ángel de luz. Vamos a 2 Corintios 11, versículos 13 al 15, por favor. Tales individuos son falsos apóstoles y obreros estafadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. El apóstol Pablo está develando que hay unos engañadores, unos falsos apóstoles y profetas. Falsos, dice el apóstol, falsos apóstoles, obreros estafadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. En medio de las enseñanzas, en medio de las personas que han sido llamadas por Dios al ministerio, a estar en la obra de Dios, dice el apóstol Pablo, hay unos que son engañadores. Y dice que no es de extrañarse, ya que Satanás mismo, escucha esto, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Una de sus mayores artimañas, y es una cosa absolutamente engañosa, es que el enemigo se disfraza de ángel de luz y que toda esa organización que tiene, la tiene dispuesta para engañar disfrazándose de ángel de luz. Es decir, cosas que parecen o tienen buena apariencia, buena cara, entre comillas, pero que son cosas negativas. Y me ponía yo a pensar, si dentro de los obreros del Señor Jesucristo hay unos que son estafadores y engañadores, pues ¿qué más se puede esperar dentro de los obreros del diablo? Son verdaderamente engañadores. Satanás se disfraza de ángel de luz. No es de sorprenderse, dice el apóstol, que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Si supieras que vas a tener una cita con un demonio, ¿asistirías a la cita? Por supuesto que no. ¿Quién asistiría a una cita con un demonio? Pero es que no te dicen que la cita es con un demonio. ¿Y a qué me estoy refiriendo? A una cantidad de prácticas que existen que son única y exclusivamente esto, engaños. Magias, magia negra, magia blanca. Ah, esta es magia blanca. Esto no tiene nada que ver con las cosas malas. No, no tiene nada que ver con las cosas malas. Por supuesto que tiene que ver con las cosas del enemigo. Hay una cantidad de engaños. Que la lectura del tabaco, que la lectura del chocolate, que hagas este riego, que mire este baño, que la lectura de la mano. Y una cantidad de cosas, adivinación, brujerías, encantamientos, que le amarro, que le traigo, que le suelto. Todos son engañadores. Dice que el enemigo se disfraza como ángel de luz. Nunca te van a decir que vienen de parte del enemigo. Ahora, aquí hay que tener un criterio claro. Muchas de estas personas que trabajan en ese tipo de cosas son evidentemente instrumentos del enemigo. Otros son lo que podríamos decir unos mercachifles. Conocí una persona que trabajaba con este tipo de cosas, vendiendo artículos para la suerte, amuletos, y que él decía y los promovía como cosas que tenían poder. ¿Y sabes qué me dijo cuando lo conocí? Que él iba y compraba diferentes cosas y se inventaba que eso servía para eso. Era un engañador, un mercachifle. Pero hacía creer a la gente que esas cosas tenían algún poder. Bueno, existe ese grupo de personas que son unos falsos comerciantes, digamos, de las cosas espirituales, pero existen otros que son evidentemente instrumentos del enemigo. Pero ese gran conjunto, en ese gran conjunto de cosas está el engaño de Satanás. Cosas de buena apariencia o situaciones de buena cara. Hay muchas veces o en muchas ocasiones se presenta personas que dicen, pastor, pero era que tenía la Biblia en el escritorio. Que tenía la Biblia. Pidámosle a Dios discernimiento espiritual para entender que Satanás se disfraza como ángel de luz y que con eso lo que quiere es engañarnos.
La persona que tiene el conocimiento de la palabra de Dios, que ha aceptado al Señor Jesucristo en su corazón, que la verdad ha sido revelada, no necesita absolutamente nada más que a Dios. Nadie lo necesitaría. Nadie necesita nada más que a Dios. Pero somos engañados. Pidamos discernimiento entonces para poder entender cómo funciona esta artimaña. Satanás se disfraza como ángel de luz. Número 2. Engañar a través de la mentira. En Juan capítulo 8, versículo 44. Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. Referenciaba el miércoles pasado de que el Señor Jesucristo habla acerca de Satanás en este y en muchos otros pasajes. La comprobación bíblica de la realidad de la existencia de Satanás es tan clara que el mismo Señor Jesucristo habla acerca de Satanás. Si alguien dijera Satanás no existe, estaría diciendo Jesús es un mentiroso. Porque la Biblia revela palabras de Jesús, dice ustedes son de su padre el diablo. Hablando con los judíos de la época, un grupo de ellos, Jesús dice ustedes son de su padre el diablo cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente expresa su propia naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza del diablo? La mentira. Porque es un mentiroso. Además Jesús dice es el padre de la mentira. El campo predilecto de Satanás, de batalla predilecto de Satanás, es la mente humana. Allí envía sus dardos. Y generalmente esos dardos, esos ataques llegan en primera persona con pensamientos como yo no puedo, nadie me ama, yo estoy solo en esta vida, no voy a salir adelante. Pero recuerde que ninguno de nosotros tiene por qué creer ese tipo de pensamientos engañosos que tienen la fuente en la mentira. Porque el diablo solo va a ganar terreno en la medida de que nosotros creamos esas mentiras. El doctor y pastor Neil Anderson, alguien con mucho conocimiento en todas estas materias, dice que el poder de Satanás está en la mentira. Que él no tiene poder sobre nosotros excepto el que le damos cuando creemos sus mentiras. Y que rompemos su poder cuando exponemos la verdad. Cuando nos adentremos en cada una de las armas o de las componentes de la armadura de Dios, que va a ser dentro de 8 días, vamos a detallar cómo es que nosotros debemos enfrentar y confrontar todas estas artimañas. Satanás es un engañador y por eso va a tratar de utilizar todos los medios y mentiras posibles para desviar nuestra fe, para desviar nuestra posición en Cristo y nuestros valores bíblicos, nuestros valores fundamentales de fe. ¿A través de qué? A través de sus mentiras, a través de sus engaños. Y entonces miente en cuanto a nosotros. Miente en cuanto a nuestra persona, nuestro ser, nuestra condición de seres humanos. Satanás miente de una manera descarada diciéndole a muchas personas que no son atractivas, que nadie los ama, que no son personas especiales, que están solas en este mundo, que su cuerpo, su figura no es una figura especial. Y engaña de muchas maneras, con mentiras, declarando en dardos a personas que están solas, que tienen que vender sus principios para que alguien los ame y una cantidad de cosas. En Génesis 1, a Eva la engañó, dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Miren, la primera vez que aparece el enemigo engañando en la Biblia a través de sus mentiras. Dios había dicho a Adán que podía comer de todos los árboles del jardín, excepto 2. Pero cuando se aparece, viene con sus engaños y sus mentiras. ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Mentiras. Es un engaño. Y a partir de ahí comienza un diálogo con Eva en el cual sabemos nosotros que viene lo que se conoce como la caída. Nos engaña
a través de mentiras, engaña a las personas a través de mentiras para desviar nuestros pensamientos puros y sinceros de Dios. Es necesario tener discernimiento para poder entender esos pensamientos que vienen normal o regularmente en primera persona, con mentiras, con engaños. Y en este tiempo estoy seguro que Satanás está engañando a través de mentiras, de pensamientos mentirosos y engañosos a muchas personas, diciendo que no van a poder salir adelante, que esta crisis, de esta no nos vamos a levantar. Y nosotros tenemos que elegir si creemos las mentiras del enemigo o creemos la verdad de Dios. Estoy seguro que el enemigo está utilizando muchos dardos, mentiras, diciéndole a las personas que Dios no existe, que Dios no es bueno. Porque si Dios fuera bueno, ¿cómo va a permitir esto que está sucediendo? Que Dios no existe porque si existiera, ¿cómo pudiera permitir un Dios bueno estas circunstancias que están pasando? Bueno, ya hemos hablado de eso y hablaremos de eso en otras enseñanzas. Pero tengamos cuidado, porque las mentiras del enemigo son muy directas, como dardos que vienen a la mente y se quedan allí haciendo carrera. Número 3. Inducir a hacer lo malo, es decir, tentar. Miremos lo que dice 1 Tesalonicenses 3:5, por favor. Por eso, cuando ya no pude soportarlo más, mandé a Timoteo a indagar acerca de su fe. No fuera que el tentador los hubiera inducido a hacer lo malo y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. El apóstol Pablo, preocupado de manera sincera, de manera sensata, por la expansión de la obra, por los discípulos a los cuales había encomendado la obra, dice: cuando no pude soportarlo más, envié a Timoteo a indagar acerca de su fe, de la fe de los tesalonicenses. Manda a Timoteo a indagar acerca de la fe. ¿Cómo está la fe de la iglesia de Tesalónica? ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? Mira las palabras. No fuera que el tentador, se refiere al diablo, los hubiera inducido a hacer lo malo y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Otra de las artimañas del diablo es tentar. Dice, inducir a hacer lo malo. Es especialista en eso. Es especialista en tentar, en inducir a las personas a hacer lo malo. Muchas personas creen que nuestro adversario, nuestro enemigo más aguerrido es el diablo, y eso no es cierto. Nuestro enemigo más aguerrido es la naturaleza pecaminosa. En el curso de ADN estaré explicando eso ahora en mayo. Nuestro enemigo más fuerte contra el que tenemos que luchar es nuestra propia naturaleza pecaminosa. Pero sabes que el enemigo suele tomar las debilidades de nuestra naturaleza y tentarnos en las áreas de mayor debilidad. Satanás utiliza nuestras debilidades para tentarnos. Hay personas que en esa naturaleza su mayor debilidad ha sido, por ejemplo, el licor, por ejemplo, el área sexual. Muchos otros ejemplos de esto. Y cómo el enemigo utiliza todas estas cosas para tentar a las personas. Y pone tropiezo y tienta de manera increíble. Les he contado cómo yo tuve sendos problemas en adicción al licor. Y cómo el enemigo colocaba de una u otra manera tentaciones. Lugares a donde llegué en algún momento solo para encontrar que había una gran fiesta y ofrecimientos en este sentido. Y allí la persona que es débil evidentemente es tentada. La Biblia dice que Dios no tienta a nadie. Las tentaciones vienen de nuestra carne. Pero aquí está diciendo el apóstol Pablo que Satanás induce a las personas a hacer lo malo. Es otra de sus artimañas. Por eso nosotros debemos cubrirnos con la armadura de Dios, para evitar ser engañados, para evitar ser tentados por el enemigo. Satanás no nos va a tentar en las áreas fuertes. ¿Cómo se te ocurre pensar eso? En el área donde estamos fuertes, donde estamos caminando firmemente con Dios, no vamos a ser tentados. Vamos a ser tentados en el área débil. Si tienes un problema con la comida, si no puedes comer algún tipo de comida, ¿dónde crees que vas a recibir la más grande tentación?
en comerte ese pastel que no deberías comer. Y en eso es especialista el enemigo, en utilizar nuestras debilidades para tentarnos y así hacernos caer. Número 4. Robar la palabra de Dios de nuestros corazones. En Lucas capítulo 8, versículos 11 y 12, por favor, leamos. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. Esta es una artimaña terrible, robar la palabra de Dios de nuestros corazones. En la parábola del sembrador, el Señor Jesucristo dice que la semilla que Él esparce es la palabra de Dios, pero que los que están junto al camino son los que escuchan, los que oyen. Pero luego viene el diablo y se roba, les quita la palabra del corazón. Mira la expresión que dice, no sea que crean y se salven. La palabra de Dios en el corazón produce fe. La Biblia dice que el mensaje que se escucha es la palabra de Cristo y que la fe viene como consecuencia de escuchar ese mensaje. Esa palabra produce fe, esa palabra produce salvación. Por eso el enemigo se la quiere robar. Sabe que la palabra de Dios en nuestros corazones tiene el poder para cambiar nuestra vida. Satanás sabe que la palabra de Dios cuando llega a nuestro corazón tiene el poder para transformar una vida. La palabra de Dios es poderosa y eficaz. Por eso se la quiere robar del corazón. Por eso muchas personas escuchan la palabra de Dios, pero el enemigo les quita, les roba la palabra de Dios. Por eso suelo decir cuando enseño sobre esto, cuida tu corazón, ten cuidado. Satanás podría estar robando la palabra en este mismo momento. Es otro de sus engaños, robar la palabra que el sembrador, la semilla que el sembrador ha puesto en el corazón, robarlo de allí. ¿Para qué? Para que no crea y se salve. Número 5. Sembrar la mala hierba. Mateo capítulo 13, versículos 24 al 29. Vamos a mirar dos pasajes aquí que son un poco extensos, pero los analizamos brevemente. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró la mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron, Señor, ¿no sembró usted buena semilla en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra de un enemigo, les respondió. Le preguntaron los siervos, ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? No, les contestó. No sea que al arrancar la mala hierba, arranquen con ella el trigo. Y la explicación a esa parábola está en los versículos 36 al 39, ahí en Mateo 13. Una vez que se despidió de la multitud, entró en la casa. Se le acercaron sus discípulos y le pidieron, explícanos la parábola de la mala hierba del campo. El que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre, les respondió Jesús. El campo es el mundo y la buena semilla representa a los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno y el enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Junto con las cosas buenas que Dios siembra, el diablo siembra cosas malas. Junto con la sana doctrina que Dios siembra, el diablo siembra su cizaña. Junto con la verdad de Dios que Él siembra, Satanás siembra sus mentiras. Y el lugar de la siembra es el mundo, dice el Señor Jesús. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos de Dios, los hijos del reino. Pero la mala hierba son los hijos del maligno. Satanás siembra mala semilla. Por eso es que en el mundo vemos gente buena y gente con malas intenciones. No quería decir esto, gente mala. La verdad es que hay malas intenciones del corazón que hace que la gente sea mala.
Pero entendamos la artimaña del diablo. Sembrar junto con el trigo, con la buena cosecha, con la buena semilla, sembrar la mala semilla. Eso es parte del trabajo que hace. Cuando uno tiene este espectro tan amplio de la palabra de Dios, logra uno entender entonces por qué pasan cosas en este mundo como sucede. Porque el enemigo tiene una actividad, así como Dios tiene una actividad. Esto es una realidad espiritual. Y así como el Señor está sembrando la buena semilla, la buena obra a los hijos del reino, el enemigo aprovecha para sembrar sus mentiras, sus engaños. Dice la palabra de Dios, los hijos del maligno. La cosecha es el fin del mundo. Y los segadores, los que recogerán la cosecha, son los ángeles de Dios. Por eso, en la parábola, cuando le dicen a Jesús, vamos a arrancar la mala semilla, le dice, no lo hagan, porque pudieran arrancar la buena. Habrá un momento en que los ángeles de Dios vendrán a escoger la buena semilla. Esa tendrá su lugar al lado del Señor. Pero la mala semilla también dice la Biblia donde tendrá su lugar, en el infierno junto con Satanás. Esa es una realidad bíblica. O creemos las verdades de Dios o creemos las mentiras del diablo. O nos alineamos al lado de los hijos del reino, los hijos de luz, o estamos alineados al lado de los hijos del maligno. Tenemos que tomar decisiones. Este es un tiempo claro para decir en qué lugar estamos. Número 6. Poner tropiezo o estorbo. Miremos 1 Tesalonicenses 2, 17, 18, por favor. 1 Tesalonicenses 2, 17, 18. Nosotros, hermanos, luego de estar separados de ustedes por algún tiempo, en lo físico, pero no en lo espiritual, con ferviente anhelo hicimos todo lo humanamente posible por ir a verlos. Sí, deseábamos visitarlos. Yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir, pero Satanás nos lo impidió. Permítame hacer aquí algo al margen y es decirles que aunque estamos separados por algún tiempo en lo físico, no lo estamos en lo espiritual. En lo espiritual estamos más unidos que nunca. La iglesia está unida. Espiritualmente somos uno solo. Una sola iglesia, una sola voz, un solo corazón. Y estando de esa manera unidos espiritualmente, los apóstoles con la iglesia, dice Pablo que él quiso ir a visitar a los tesalonicenses. Más de una vez, dice. Yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir, pero Satanás nos lo impidió. Satanás puso tropiezo. Otra de sus artimañas es poner tropiezo para que no se lleve a cabo la obra de Dios en nosotros. A mí me ha impactado siempre este tipo de enseñanzas bíblicas. A mí me ha impactado siempre la revelación bíblica. Pablo, el apóstol del Señor, escogido por gracia para llevar el mensaje a los gentiles, a los que no hacían parte del pueblo de Dios. Un hombre verdaderamente espiritual, ungido por el Espíritu Santo, respaldado por Dios, con un ministerio claro, con un llamado evidente de parte de Dios. Dice, quise ir a visitar a los tesalonicenses más de una vez, pero no pude porque Satanás me lo impidió. ¿Te das cuenta cómo cuando quieres hacer algo espiritual, una obra que está dirigida a tu crecimiento y fortalecimiento espiritual, como ir a la iglesia un domingo, o tal vez como sentarte este próximo domingo a las 10:30 a conectarte con el servicio, se te presentan trabas? ¿Te das cuenta que muchas veces en tu vida dices, pero ¿por qué pasó esto si yo tenía esta intención? Si yo lo que quería era matricularme al curso, ¿por qué se me atravesaron estas trabas? ¿Por qué si yo quería sentarme a ver el servicio y a edificarme, se me presentó esta distracción, este problema, esta situación? Pues esto es muy simple. Si le puso tropiezo al apóstol Pablo para ir a visitar a los tesalonicenses, no podría ponernos tropiezo Satanás a nosotros para nuestro crecimiento y nuestra edificación espiritual, para que no se lleve a cabo la obra de Dios en nosotros o a través de nosotros.
tenemos las mejores intenciones, queremos hacer las cosas correctas, hacer las cosas bien para Dios. Sin embargo, el enemigo pone su tropiezo para que nosotros no llevemos a cabo la obra de Dios, para que no se realice la obra de Dios en nosotros o para que no podamos nosotros realizar la obra de Dios. Entendamos estas cosas espirituales y son todas artimañas. Aquí no estamos hablando de una batalla épica con las tinieblas. Aquí estamos hablando de artimañas, de astucia, de trampa, de engaños. Poner tropiezo es una de sus artimañas. Número 7. Acusar. Vamos a Apocalipsis 12:10, por favor. Acusar. Luego oí en el cielo un gran clamor. Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado. Mire quién ha sido expulsado: el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. ¿Cuál es una de sus más oscuras artimañas, de sus más terribles artimañas? Es acusar. La Biblia lo llama el acusador de los hermanos. Le encanta a Satanás acusarnos. Le encanta hacernos recordar nuestros errores y nuestras fallas. Estoy hablando aún de creyentes. Estoy hablando de creyentes. Esta es una confrontación del enemigo contra creyentes. Acusar. La Biblia dice: ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Y nos acusa a nosotros en nuestra conciencia, en nuestro corazón. Nos acusa ante Dios. Acusa de una u otra manera nuestra vida. Siempre recuerdo cuando estudio este versículo que el enemigo intentó acusarme muchas veces con algo que hice yo en el pasado, por lo cual fui perdonado por el Señor. Y muchos años atrás había cometido una falta, un pecado, un error. Y muchos años después de haberlo hecho, ya habiendo dado lugar a Cristo en mi corazón, ya habiendo aceptado al Señor Jesucristo en mi corazón, ¿cómo venía esa acusación? Satanás me recordaba aquello que había hecho años atrás. Y era tan impresionante su acusación que lograba ponerme nervioso. Yo recordaba aquellos hechos del pasado y me ponía sudoroso, nervioso. Es impresionante la acusación de Satanás. Hasta que me tocó tomar un día autoridad sobre eso y decirle al enemigo, en el nombre del Señor Jesús, echarlo fuera. Dice expulsarlo, porque ha sido expulsado. Tienes que expulsar al enemigo cuando venga con esas acusaciones de que no eres el gran creyente, de que no eres una persona perfecta. Dios lo sabe todo, Dios conoce nuestro corazón. Él sabe en dónde le hemos fallado y de cuál de esas cosas nos hemos arrepentido. Por eso el arrepentimiento es clave. Cuando nos arrepentimos de corazón y le decimos, Señor, perdónanos, Satanás no puede venir a acusarnos, pero es lo que quiere hacer, porque una de sus artimañas, quizá una de las más terribles, es la acusación. Y terminemos. Número 8. Dividir. En Marcos capítulo 3, versículos 23 al 26. Entonces Jesús los llamó y les habló en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede mantenerse en pie. Y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Igualmente, si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede mantenerse en pie, sino que ha llegado su fin. Algunas personas estaban acusando al Señor Jesucristo que estaba expulsando los demonios en nombre de los demonios, que estaba expulsando a Satanás en nombre de Satanás. La ignorancia es atrevida. Y Jesús les dice que un reino dividido no se sostiene. Y hace una referencia para decir que Satanás no está dividido contra él mismo. Pero ¿sabes algo? Satanás no está dividido contra él mismo. Su organización permanece unida. Pero lo que sí quiere hacer, en una artimaña terrible, es dividirnos a nosotros. Lo que sí quiere hacer Satanás en sus artimañas es dividir las familias, es dividir los hogares, porque él sabe que una casa dividida no se sostiene en pie, sino que se cae. Es una de sus peores artimañas. Dividir una pareja, un matrimonio, dividir una familia,
dividir una organización, dividir una nación, dividir la iglesia. Es una de sus peores artimañas, la división. Jesús dice, un reino dividido contra sí mismo no puede mantenerse en pie. Una de las más grandes artimañas del diablo es poner división. Si logra dividir, logrará derribarnos. De ahí aquel famoso dicho, divide y reinarás. Eso tiene una fuente, es una fuente espiritual maligna, donde Satanás mete sus artimañas, sus engaños, sus trampas y logra dividir, logra derribar una familia. Este es un tiempo muy complejo por el que estamos atravesando. Y es un tiempo que, si bien es cierto, ha llevado a las familias a estar bajo el mismo techo, no significa eso que las familias estén en unidad. No nos engañemos. Podemos estar bajo el mismo techo, pero estar divididos. Y ese es el plan del diablo. Tenemos que buscar la forma de unirnos. Tenemos que buscar la forma de unirnos en el Señor. De poder cerrar toda brecha de división entre nosotros. Si el enemigo logra dividirnos, nos va a derribar. Y esa es una de sus peores artimañas. Muy bien, vamos a cerrar nuevamente en el versículo que comenzamos, en Efesios capítulo 6, versículo 11, porque quiero cerrar con esta pregunta que va a aparecer ahí en la pantalla. ¿Cómo hacemos para contrarrestar todas estas artimañas del diablo y otras más? ¿Cómo hacemos para contrarrestar estas artimañas del diablo y otras más? ¿Cómo hacemos para contrarrestar esta artimaña de que el diablo se disfraza como ángel de luz? ¿O cómo hacemos para contrarrestar la artimaña de que engaña a través de la mentira? ¿O que induce a hacer lo malo tentándonos? ¿O que roba la palabra de Dios de nuestro corazón? ¿Cómo hacemos para contrarrestar esta artimaña de que el diablo siembra la mala hierba o la cizaña, la mala semilla? ¿O que pone tropiezo en nuestra vida para nuestro crecimiento, para ir hacia las cosas de Dios? ¿Cómo hacemos para contrarrestar esta artimaña de sus acusaciones o de sus divisiones? Efesios 6:11 nos lo dice. Pónganse toda la armadura de Dios. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. ¿Cómo hacemos para contrarrestar todas estas artimañas del diablo y otras más? Poniéndonos toda la armadura de Dios. Colocándonos toda la armadura de Dios. Nuestras próximas sesiones sobre este estudio serán acerca de la armadura de Dios. ¿Qué es lo que necesitamos tener entonces puesto para poder contrarrestar todas estas artimañas? Porque quiero recordarte que en esta guerra, en esta batalla espiritual, somos vencedores, somos victoriosos, siempre y cuando tengamos puesta esa armadura. Hagamos una oración. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Tú eres maravilloso y hermoso. Gracias por darnos la oportunidad de compartir, Señor, las verdades de tu palabra, porque Satanás está quedando al descubierto. Sus engaños, sus mentiras, sus artimañas están quedando al descubierto, porque tu palabra, Señor, lo deja al descubierto. Yo quiero darte gracias porque estamos siendo libres. Y quiero pedir justamente eso, Señor, para mí, para mi familia, para cada una de las personas que están, Señor mío, siendo instruidas a través de este mensaje. Libertad. Libertad de todo engaño del enemigo. Libertad de toda opresión, de toda obsesión. Libertad de toda artimaña en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por recordarnos que estamos del lado del vencedor. Que somos victoriosos, Señor. Y gracias por mostrarnos que tenemos una armadura. La posibilidad de armarnos correcta y adecuadamente para hacer frente a todas estas artimañas con las que el enemigo quiere derribarnos y engañarnos.
Yo te alabo, yo te bendigo, Señor, por tu gran verdad. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Es probable que alguien esté hoy por primera vez conectado y es importante que hagas una oración para recibir al Señor Jesucristo en tu corazón y ser liberado de todas estas artimañas del enemigo. Tal vez identificaste que el enemigo, a través de su astucia, ha ganado ventaja en tu vida. Y la única manera de poder contrarrestar esas artimañas es con la armadura de Dios. Y la armadura de Dios se recibe o somos equipados con ella aceptando a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador. Porque a partir de allí comienza todo ese proceso de equipamiento espiritual. Por eso, si estás allí por primera vez, si nunca hiciste esta oración, te pido por favor que la repitas conmigo y con todas las personas que la vamos a hacer en este momento. Digamos así: Señor Jesucristo, yo te necesito. Abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en él y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo reconozco que he cometido muchos errores, fallas y pecados. Hoy me arrepiento de todas esas cosas y acepto que tú fuiste a la cruz a morir por mis pecados, que resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Señor Jesucristo, dame la vida que tienes para mí. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Si hiciste esa oración hoy por primera vez, que Dios te bendiga. No olvides que en la descripción del video puedes acceder al formulario para dejarnos tus datos. Queremos saber en qué podemos servirte. Tenemos también en la descripción del video un correo por si hay algún motivo de oración, para que por favor nos escriban a esa dirección de correo electrónico y nos cuente si tienes alguna razón, alguna petición de oración. Bueno, quiero darle gracias a todos por la fidelidad en diezmos y ofrendas. Que Dios los bendiga, que Dios los bendiga. Vamos a ser fieles en este tiempo al Señor en diezmos y ofrendas. Una de las mentiras con las que el enemigo quiere engañar al pueblo de Dios es haciéndoles creer que si diezmamos no nos va a alcanzar para la provisión. Es un engaño. Dios ha prometido bendición cuando damos a Él con todo el corazón. Creámosle a Dios, que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias te damos, Señor. Hoy yo quiero alabarte y bendecirte por la oportunidad que nos das de dar, de diezmar y ofrendar en la iglesia. Gracias, Señor, porque tú tienes un plan con todo este principio del diezmo, y es que tú estés en el centro de nuestra economía, en el centro de nuestras finanzas. La promesa, abrir las ventanas del cielo y enviar bendición hasta que sobre y abunde, sigue estando vigente y siendo actual. Gracias, Señor. Permítenos practicar este principio, que de manera voluntaria cada uno de nosotros lo lleve a la práctica y podamos ver entonces cómo se cumplen tus promesas en nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos por las dificultades económicas que se puedan estar presentando en alguno de nuestros hogares y pedirte tu provisión, la provisión que solo tú puedes enviar de manera sobrenatural. Que lo que el enemigo se ha robado, tú no lo devuelves con creces en Cristo Jesús. Que lo que hemos despilfarrado, Señor, por una necia manera de vivir o por tomar decisiones equivocadas, tú nos das la oportunidad de volver a empezar de nuevo en el área económica. Gracias, Señor. Bendice en medio de la dificultad y de la crisis la economía, Señor, de todo aquel que ha confiado en ti, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, que Dios los bendiga a todos. Me alegra mucho que hubiéramos compartido este tiempo. Quiero invitarlos. Este próximo sábado tenemos ayuno general. Desde las 10 de la mañana, ayuno global, Casa Roca Global. Se une la iglesia para ayunar. Y qué buen tiempo para presentar delante del Señor nuestras peticiones. Les invito a hacer un ayuno de corazón entregado al Señor. Algunas personas me han reportado algunas situaciones complejas en su vida en este tiempo y les he dicho, voy a estar ayunando por ti este sábado y ayunaré no solamente por eso, lo haré por mí, por las peticiones que tengo de manera personal, pero también extenderé mi ayuno para que Dios te respalde grandemente.
pero tienes que hacerlo tú también personalmente. 10 de la mañana en el canal de YouTube Casa sobre la Roca. Ahí vamos a estar conectados con este ayuno. Y el domingo, nuestro servicio 10:30 de la mañana por el canal de YouTube Casa sobre la Roca Llano Grande. Que Dios te bendiga. Atentos a todas las conexiones que vamos a tener en estos días, y en el mes de mayo el proceso con los cursos, que va a ser una gran bendición. Despidámonos en una oración. Padre, gracias te damos. En el nombre del Señor Jesús, dejamos en tus manos nuestra vida, nuestro corazón, este término de semana. Bendícenos grandemente, llénanos de bien. Gracias. Yo bendigo de manera muy especial cada persona que se ha conectado en este servicio y te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.